Vamos a ver las aplicaciones del teorema de Bernoulli en la natación. El equipo está conformado por Eric Raúl Rodríguez González, Alejandro Martínez García, Matías Alejandro Puente González. De Bernoulli. Dentro de los principios hidrodinámicos de la natación nos encontramos con distintas fuerzas que, explicadas desde las distintas leyes físicas, nos pueden ayudar a entender cómo se desempeña el nadador en un medio hostil como es el agua. Quizá de los distintos tipos de fuerzas de las que comúnmente se hablan en la natación, las de tipo propulsión despierten a priori mayor tipo de interés, ya que si logramos propulsarnos mejor, el sentido común nos indica que el desplazamiento a través del agua será mayor. No hay un consenso claro que describa con exactitud cómo se propulsan los nadadores en el agua. Las teorías de propulsión de natación parecen indicar que las fuerzas propulsivas que realiza el nadador surgen de una combinación de fuerzas de arrastre explicadas por la tercera ley de Newton, acción y una reacción, y sustentación, cada una explicada según las leyes físicas. Diversos autores de libros y especializados aclaran que, sin embargo, que es muy probable que la ley de acción y reacción contribuya de la manera más destacada a la propulsión, pero esta no es capaz de explicarla del todo. El teorema o principio de Bernoulli, aplicando a la natación, nos da información de cómo se producen a la fuerza de sustentación según este matemático juicio del movimiento y la posición de las manos de los nadadores. Es como si cortasen el agua de la manera que el agua pasa a gran velocidad a través de los nudillos. Esto origina una presión de como consecuencia resulta una acción elevadora. Según Bernoulli, las posiciones de la mano será en la que permita mantener esta fuerza de sustentación que será perpendicular a la dirección del movimiento. Esta diferencia de velocidad está en función de la velocidad de la corriente y del ángulo de ataque, posicionamiento de la mano. El agua es aspecto difícil de adquirir, ya que será óptima a distintos ángulos en cuanto a la propia cinética del movimiento, a fines de ajustarse a las distintas direcciones del movimiento de propulsión. Para entender un poco más de este principio y ver cómo afecta la fuerza resultante de la propulsión, podemos comparar la acción del nadador de una hélice. Si nos imaginamos una hélice de una pequeña embarcación, así como consigue que el bote se mueva sin tirar del agua hacia atrás, sino que hacer por la parte delantera fusilman. Tras observar unas imágenes subacuáticas de distintos nadadores campeones, demostró que sus manos realizaban un recorrido de forma S. De esta manera, si la mano está adecuadamente inclinada dentro del agua, puede hacer el mismo papel que una hélice. La ley dinámica de fluidos, debemos recordar que el agua lo extraemos que cuanto mayor sea la velocidad de un fluido sobre la superficie, menor presión se creará sobre esta superficie. De esta forma, la fuerza de sustentación estará en función de la diferencia entre la presión, la zona de la palma y la presión del dorso. Cuanto mayor sean esas diferencias entre la superficie superior e inferior de la mano, mayor será esta fuerza de una sustentación. Como ya había explicado mi compañero sobre el teorema de Bernoulli sobre cómo influye en la natación, también hay otro papel muy importante que ayuda a eso, que es la tercera ley de Newton, y el explicamos más adelante. El desplazamiento del fluido sobre la mano va a crear diferentes zonas de presión. La posición de la mano es la que permite mantener la fuerza de la sustentación. Esta fuerza será perpendicular a la dirección del movimiento, pero ¿debe existir una fuerza de arrastre para generar una fuerza? Aunque es muy probable que las fuerzas resultantes y de elevación tengan origen cuando los nadadores realizan la brazada en sentido diagonal, el grado de magnitud de dichas fuerzas podemos decir que está más relacionado con los ambos ángulos de ataque de las manos y con el desplazamiento hacia atrás del agua de que resulta esto, y con cualquier aceleración del flujo del agua sobre la parte de los nudillos. Si no sucediera de este modo, los nadadores no tendrían por qué colocar durante el desplazamiento en el agua las manos en un ángulo determinado. Simplemente utilizando su forma laminar produciría fuerzas elevadoras y resultantes. De acuerdo con un estudio por Magliocco, dejaron patente que los nadadores generan una mayor fuerza propulsora cuando mueven sus manos a través del agua en ciertos ángulos de ataque determinados. Así, en la fase de entrada tendremos los ángulos de ataque que serían 38 grados a menos 50 grados y un ángulo de azimut de 90 grados, un ángulo de agarre de 30 grados a menos 40 grados y un ángulo de azimut de 110 grados, el tirón de 30 a menos 50 grados y un ángulo de azimut de 0, y por último el empuje de 30 grados a menos 40 grados y con un ángulo de azimut de 180 grados a menos 270 grados. Después de este análisis básico, podríamos decir que tanto la tercera ley de Newton como el teorema de Bernoulli contribuyen a la propulsión en el medio acuático, pero muy probablemente la ley de reacción fue la que juega un papel mucho más importante.
El teorema de Bernoulli resulta un método excesivamente complejo para describir la producción de fuerzas propulsoras. Así, en cambio, en el concepto de remar, desplazando el agua hacia atrás y propulsar el cuerpo hacia adelante, el cual nos describe de forma precisa los mecanismos de la propulsión más importantes utilizados por los nadadores. Estos parecen utilizar las manos como si fueran la pala de una hélice que ya había mencionado mi compañero. En cada fase de la brazada, sus manos generan una nueva pala que modifican cada vez la dirección. Los movimientos de las extremidades superiores son muy importantes y estos se producen gracias a las contracciones musculares, que es la acción que mueve al agua. Y si existe un apoyo, observes en la secuencia masa de agua desplazada. El nadador se desplazará del lugar que sería esa la reacción. Por tanto, la fuerza resultante de reacción o el impulso de fuerza resultante provocarían un desplazamiento del lugar o una variación del impulso. Y sus posicionamientos y la velocidad relativa a la corriente. Gracias por ver el video y adiós.